Bienvenidos a la ponencia Análisis de los marcadores de modalidad epistémica y evidencial en la sección Conclusión del artículo de investigación. Mi nombre es Elenis Oliveros, soy profesora del área de lingüística de la Universidad Surcolombiana, miembro GELIT Colombia y estudiante del doctorado en lingüística de la Universidad de los Andes, Venezuela. En esta primera parte de la ponencia hablaremos sobre el término modalidad, un acercamiento preliminar, y diremos de manera particular que el término modus, del que deriva modalidad, era una categoría gramatical establecida por los griegos cuyos orígenes directos se remontan a la lengua indoeuropea. Aristóteles diferenciaba entre discursos apofánticos o aseverativos, los cuales pueden ser demostrados como verdaderos o falsos, y discursos semánticos o meramente significativos, sobre los cuales no puede establecerse su veracidad o falsedad. Por otra parte, Charles Bailey, en su ensayo Syntaxe de la modalité explicite, publicado en 1942, rescata el término modus utilizado por la gramática escolástica en la Edad Media en contraposición con el dictum o el contenido, la forma lingüística producto de la enunciación. El modus para Bailey implica un proceso de orden psíquico, y más adelante agrega que la modalidad no está jamás ausente de la frase, ella es el alma. Sin ella, la enunciación no sería más que una representación virtual del espíritu, sin contacto con la realidad. En términos de Bailey, la modalidad es el alma de la frase en la medida en que representa la actitud que asume el hablante frente al acto comunicativo. En el discurso, la modalidad se evidencia en el uso de expresiones lingüísticas en las que se haya codificado un juicio intelectual, afectivo o de voluntad que el sujeto pensante enuncia a partir de una percepción o de una representación que de ello realiza su espíritu. En este sentido, la presente investigación tiene el propósito de analizar los marcadores de modalidad epistémica y evidencial que utilizan escritores expertos y escritores aprendices de la disciplina en la sección Conclusión del artículo de investigación. Para esta investigación existe un especial interés en los recursos que se emplean tanto para la atenuación y la intensificación, dado que según los estudios que hemos analizado y revisado, estos dos mecanismos colaboran en la activación de los marcadores que operan, tanto como marcadores epistémicos como evidenciales según sea el caso. En esta revisión teórica nos interesa particularmente el trabajo de Prince y otros, debido a que estos investigadores estudiaron los atenuadores y los dividieron entre aproximadores y escudos. Determinaron que los aproximadores se caracterizan porque presentan los datos sin precisión y afectan el contenido proposicional de los enunciados en función de la verosimilitud y certidumbre. Como lo expresan estos autores, los aproximadores no inciden en el compromiso del hablante. La imprecisión en la presentación de los datos se expresa por adverbios de cantidad, de grado, de frecuencia y de tiempo. En relación con los escudos, Prince y otros señalan que tienen la función de disminuir y mitigar la verdad que contiene la proposición, de allí la relación con la modalidad epistémica. A diferencia de los aproximadores, los escudos afectan el compromiso del hablante con respecto a lo que comunica para una determinada audiencia. Entran en este grupo los verbos modales, los verbos epistémicos o adverbios y adjetivos de posibilidad y probabilidad como poder, podría, parecer, sugerir, posible, probable. Los escudos se clasifican entre escudos de posibilidad, los cuales expresan duda e incertidumbre, y los escudos de atribución. También Salinger-Meyer llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo fue el estudio de los escudos, los aproximadores, los intensificadores emotivos, los atenuadores compuestos, las dudas personales y los involucramientos del autor. Asimismo, el trabajo de Sastre es relevante para este estudio, dado que a partir de sus investigaciones ha caracterizado los tipos de partículas que operan como aproximadores en el discurso científico y también como atenuadores del discurso científico. De esta manera, Sastre sostiene que los modalizadores epistémicos
son relevantes en el discurso científico porque expresan cómo se presentan las opiniones y el conocimiento del emisor especializado respecto al tema específico que está abordando. La hipótesis de esta investigación, me refiero a la desastre, es que los modalizadores epistémicos aparecen con frecuencia en discursos altamente planificados, como lo es el artículo científico. Para esta investigación seguiremos los aportes de Sastre en este campo, entendiendo que los recursos de atenuación o intensificación operan como mecanismos para expresar la modalidad epistémica y evidencial, dado que en nuestra lengua esta información o guía de procesamiento se codifica por medio de recursos léxicos y también gramaticales, de allí la importancia de los marcadores o partículas discursivas para este trabajo. Para el desarrollo de esta investigación hemos consolidado un corpus formado por dos grupos de textos. El primer grupo está constituido por 12 artículos de investigación publicados por la revista Diversitas de la Universidad Santo Tomás de Aquino, la cual tiene una periodicidad semestral y se edita desde el año 2005. Esta revista recibe trabajos científicos en el campo de la psicología y se encuentra indexada en Publindex con la categoría B. La revista acepta diversos tipos de productos de investigación, artículos de investigación, artículos de revisión, artículos cortos que presenten informes preliminares de investigación, reportes y estudios de casos, controversias, entrevistas y también réplicas. Las conclusiones de artículos de investigación que analizamos en este trabajo corresponden al volumen 15, número 1 de 2019. Se seleccionó esta revista tomando en consideración los siguientes criterios. Publica artículos del dominio de la psicología y estos artículos fueron objetos de discusión y modelos de escritura para el desarrollo del trabajo investigativo de los estudiantes de posgrado en el Seminario de Escritura de Artículos Científicos, adscrito al componente flexible de la Maestría en Educación para la Inclusión de la Universidad Sur Colombiana. El segundo grupo de textos que conforma este corpus se ha creado a partir de los artículos de investigación que han escrito los maestrantes, quienes siguieron las recomendaciones genéricas y de estilo que corresponde a la práctica discursiva de este género académico. Son 12 artículos originales que se inscriben en el campo de la educación y debemos decir también que la organización retórica de estos trabajos investigativos corresponde a la estructura de artículo de investigación, la cual contiene introducción, metodología, resultados y conclusiones. El corpus está constituido por 74.465 palabras que corresponden a la sección Conclusión de artículos de investigación publicados en una revista de reconocido prestigio, escrito por escritores expertos y al apartado Conclusiones de artículos de investigación, escrito por aprendices de la disciplina científica. En la tabla 1 se presenta la distribución de nuestro corpus. Podemos observar que la sección Conclusión, escrita por escritores expertos, posee 51.117 palabras, mientras que la escrita por aprendices de la disciplina cuenta con 23.348 palabras. De esta manera queda distribuido nuestro corpus de estudios. En la tabla 2 se presenta la distribución de los aproximadores en el corpus de escritores expertos y en el corpus de aprendices de la disciplina. La mayor ocurrencia de aproximadores se evidencia en las conclusiones de los artículos de investigación escritas por los escritores expertos. Tenemos 45 ocurrencias, lo cual representa un 73,77%, mientras que solo 16 partículas fueron reconocidas como aproximadores en el corpus de aprendices, para un porcentaje total del 26,23% de la totalidad del corpus. Es evidente, o así parece ser, que las estrategias de aproximación a la referencia al dato estadístico son más utilizadas por escritores expertos, bien por el reconocimiento de la duda científica y de la variabilidad de los datos, en tanto que los aprendices de la disciplina presentan mayor certidumbre sobre lo que comunican, confían probablemente en el dato estadístico o en el conocimiento que adquieren a través de sus fuentes. Recordemos que los aproximadores, tal y como los describió Prince y otros, forman parte de la función retórica de la atenuación, dado que afectan a la condición de verdad de la proposición y se enfocan más hacia el lector por el modo en el que se le presenta la información. Veamos entonces algunos ejemplos.
En el ejemplo 4, 5, 6 y 7, como pueden ver, se aprecia la partícula como con la función de aproximador, ya que su valor semántico evidencia un empleo que podría ser interpretado como impreciso. En el caso de los ejemplos cuyas construcciones serían posibles con el verbo ser, en el tiempo de presente caracterizador, la calle es un escenario, que es una posibilidad. Como Thatcher, de acuerdo con la propuesta de la COF, esta partícula, me refiero al cómo, expresa borrosidad en el significado de la construcción. No obstante, en los casos que presentamos implica un uso aproximado a la referencia, lo cual denota un cuidado en relación con lo que se dice, esto es, mediano compromiso con la factualidad del enunciado, lo cual le otorga la función de atenuante pragmático. Veamos otros casos como la partícula o el marcador, otros aspectos, entre otros u otros, y sus modificadores. Los modificadores serían aspectos, estudios, ramas. Adquieren su valor de aproximante cuando el investigador deja implícito en la proposición aquellos elementos que se escapan de la consideración de su estudio, como en el ejemplo número 8. Prefiere no precisar la referencia exacta de las investigaciones que lo han precedido en su trabajo, ya que lo expresa como una coletilla en la cita posterior, evidente en el ejemplo que vemos en 9. En otras palabras, el autor elige aproximarse de manera parcial a la referencia para luego evidenciarla a través de la estrategia de la enumeración, como puede apreciarse en el ejemplo 10, cuando señala, por ejemplo, evaluar el potencial de enlazarse con otras ramas del conocimiento que ofrece la universalidad como contabilidad, economía, psicología, comunicación, entre otros. En la tabla 3 presentamos la distribución de los escudos en el corpus de escritores expertos y aprendices de la disciplina. Los datos arrojan que los escritores expertos despliegan el mayor número de estrategias de ocultamiento del autor, así como un conjunto de expresiones que marcan posibilidad y activan los procesos de desagentivación, como puede verse en los ejemplos 15, 16 y 17, cuando se señala, sin embargo, no hay estudios, hay una escasa importancia, hay una proporción de la población. No aparece la gente directamente, o por lo menos no está explícito. En la categoría de los escudos nos encontramos también con varias formas o flexiones del verbo poder, el cual presenta 20 ocurrencias dentro del corpus de escritores expertos y solo 3 ocurrencias en el corpus de aprendizaje de la disciplina, ya sea utilizado en el tiempo presente de la tercera persona del singular, en el condicional simple de la tercera persona del singular o en construcciones perifrásticas. Recordemos que los escudos disminuyen o mitigan la verdad de la proposición. En otras palabras, afectan el compromiso del hablante con lo expresado y con la audiencia. En el caso de los ejemplos 11, 12 y 14, nos encontramos con construcciones que buscan mitigar el compromiso del investigador hasta el punto de expresar dudas sobre lo que se comunica, mientras que en 13 sí se aprecia una estrategia de atenuación, ya que indica la posibilidad y expresa la evaluación del hablante en relación con la factibilidad de un hecho. Encontramos dentro de la categoría marcadores evidenciales la locución adverbial hoy en día, cuya función es enmarcar el saber como dinámico, cambiante y flexible y por ende presenta o expone el conocimiento, entendiendo la variabilidad de los datos y las fuentes de información, las cuales se circunscriben al espacio temporal desde el que se enuncia. En el ejemplo 22 se aprecia este uso. El fenómeno está presente y este no se ha desligado hoy en día. Presentamos entonces algunas conclusiones. Bien, la presente investigación tuvo el propósito de analizar los marcadores de modalidad epistémica evidencial que utilizan escritores expertos y aprendices de la disciplina en la sección conclusión del artículo de investigación. Somos conscientes de que el corpus utilizado para este trabajo no nos permite llegar a unas
conclusiones o a unas generalizaciones en definitiva, ¿no? Así que las conclusiones que presentaremos a continuación deben ser entendidas como conclusiones parciales. Como hemos mostrado en los datos que nos proporciona este corpus, al parecer los escritores expertos despliegan un mayor número de estrategias de ocultamiento, atenuación e intensificación con respecto a lo que se comunica. Puede considerarse que la categoría escudos supera notablemente a la categoría de aproximadores y marcadores evidenciales en ambos corpus, lo que probablemente muestra que los escritores se interesan mucho más en cuidar su imagen y buscar la aceptación de su interlocutor. Asimismo, son conscientes de que la escritura científica sigue los principios de la cortesía y del reconocimiento del otro en el discurso. El escritor experto tiende a distanciarse, a expresar un bajo compromiso epistémico con la finalidad de instaurar acuerdos de aceptación de sus tesis, argumentos y esquemas expositivos argumentativos, mientras que el escritor aprendiz plantea un compromiso epistémico al parecer alto y se muestra seguro sobre la fuente de conocimiento. Por otra parte, en la sección conclusión, parece ser evidente la ocurrencia mayor de estrategias de modalidad y de evidencialidad en los textos que forman parte del corpus de escritores expertos. Los escritores aprendices de la disciplina utilizan con menor frecuencia los marcadores evidenciales y los epistémicos, probablemente porque se están apropiando de las convenciones de la escritura científica. Es posible. En cuanto al uso de verbos evidenciales y la estrategia de desadjetivación contribuyen al ocultamiento del punto de vista, como han indicado otros investigadores. Los marcadores epistémicos con función de escudo y los verbos escudos son los más utilizados por los escritores expertos, mientras que su escaso uso en el corpus de aprendices de la disciplina es notable. Se concluye que, en efecto, las estrategias de modalidad y evidencialidad son más utilizadas por los escritores expertos, por lo menos en el corpus que hemos analizado, lo que denota posicionamiento y compromiso con las ideas que comunican, así como el grado de fuerza o de intensificación que emplean para marcar la certeza de la información que se vehicula por medio de la comunicación científica. Adicionalmente, conviene destacar que el empleo de estas estrategias en la sección conclusión contribuye con las funciones epistémicas y dialógicas de la escritura científica, por cuanto la construcción de conocimiento y al mismo tiempo el diálogo con otros miembros de la comunidad disciplinar se realizan por medio de la modalidad y la evidencialidad, mecanismos que les permite al autor posicionarse, matizar o enfatizar ideas, enfoques y propuestas. Finalmente, consideramos que los resultados de este estudio tienen una implicación directa con las estrategias que utiliza el experto en escritura académica para orientar a sus estudiantes en la redacción de textos disciplinares y más aún en la escritura de artículos científicos. Finalmente, las nociones, es importante decirlo, las nociones de modalidad y evidencialidad están íntimamente relacionadas y en muchos casos las fronteras entre ambas categorías son ciertamente difusas. Ya investigadores como Cornell, Levy, Marin, Wimmer expresan lo lejos que estamos de establecer límites claros, ya que aunado al aspecto gramatical se suma la dimensión pragmática y semántica que presentan tanto marcadores epistémicos como evidenciales. Muchas gracias.